¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Que oras y oras, pero el cielo parece cerrado y en tu alma solo resuena el eco de tu propia voz. Quizás sientes que estás en un desierto espiritual donde cada paso se vuelve más pesado, donde la fe se tambalea y las preguntas se multiplican. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Por qué no responde? Déjame decirte algo. El silencio de Dios no es su ausencia. Es en esos momentos donde Dios está obrando de maneras que aún no puedes ver. ¿Acaso no fue en el silencio de la tumba donde se gestó la mayor victoria de la historia? Jesús pasó 3 días en el sepulcro y para los discípulos parecía que todo había terminado. Pero en ese aparente silencio, Dios estaba escribiendo la historia de la resurrección. Hoy quiero que abras tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu manera de ver el silencio de Dios. No es un abandono, no es un rechazo, sino una preparación. Porque a veces, cuando Dios está en silencio, es porque está a punto de hablar con poder. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia, le mostró las estrellas del cielo y le dijo: así será tu generación. Pero luego, silencio. Años pasaron. Su cabello se volvió blanco, su fuerza disminuyó y la promesa parecía cada vez más lejana. ¿Te imaginas sus noches en vela, mirando el cielo, preguntándose si Dios aún recordaba lo que le había dicho? Tal vez tú también has recibido una promesa. Quizás Dios te habló en un sueño, en una palabra profética, en un momento de oración donde sentiste su presencia con fuerza. Pero ahora el tiempo ha pasado y no ves nada. Y en la espera, el enemigo susurra: Dios no va a cumplir. Te olvidó. Era solo tu imaginación. Pero escúchame bien, el silencio no significa que Dios ha cambiado de opinión. No significa que su promesa ha caducado. Al contrario, el silencio es el terreno donde la fe se fortalece, donde el carácter se forma, donde aprendes a confiar no en lo que ves, sino en aquel que lo prometió. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te prometió algo, Él lo cumplirá. Puede que no sea en tu tiempo, puede que el proceso sea difícil, pero el cumplimiento llegará. Porque cuando Dios guarda silencio, está trabajando en algo más grande de lo que imaginas. Mira a José, el soñador. Recibió una visión grandiosa de Dios. Vio espigas inclinándose ante él. Vio las estrellas rindiéndole honor. Pero, ¿qué vino después? Traición, rechazo, un pozo oscuro, la esclavitud, la prisión. ¿Dónde estaban las estrellas en ese calabozo frío? ¿Dónde estaba la promesa cuando su vida se desmoronaba? Pudo haber pensado que Dios se había olvidado, que todo había sido una ilusión, que su historia terminaría en una celda, lejos de sus sueños. Pero lo que José no sabía era que Dios usaba cada golpe, cada pérdida, cada traición como piezas de un rompecabezas divino. Cada paso lo acercaba al propósito. Dios no se había olvidado de él. Dios lo estaba preparando. Y aquí está la clave. El silencio de Dios
no es su ausencia, es su entrenamiento. Cuando no escuchas su voz, es porque está construyendo tu fe. Cuando parece que todo está en tu contra, es porque está alineando todo a tu favor. José no entendía el proceso, pero Dios lo veía desde arriba. En un instante, el que era prisionero se convirtió en el segundo al mando de Egipto. ¿Por qué? Porque la promesa nunca murió, solo estaba en proceso. Así es contigo. Puede que ahora te sientas en el pozo. Puede que sientas que todo está perdido. Pero el silencio de Dios no es el final de tu historia, es la antesala de su gloria. A veces, Dios te lleva por el desierto, no para castigarte, sino para enseñarte a depender solo de Él. Míralo en la historia de Moisés. Creció en un palacio, con comodidades, con un futuro asegurado en la casa de Faraón. Pero Dios no lo llamó a la realeza de Egipto, lo llamó a ser el libertador de su pueblo. Y antes de usarlo, lo llevó al desierto. 40 años en la soledad. 40 años viendo ovejas, lejos de la grandeza que quizá imaginó para su vida. 40 años de silencio divino. ¿Lo había olvidado Dios? Dios lo estaba formando en secreto, porque la prueba más grande de un líder no es cómo maneja la abundancia, sino cómo maneja la espera. Moisés no podía ver lo que Dios preparaba. No sabía que un día volvería a Egipto, no como un príncipe, sino como la voz de Dios en la tierra. No sabía que con su cayado dividiría el mar, que con su obediencia liberaría a una nación. En su mente solo era un hombre viejo en el desierto, pero en la mente de Dios era el libertador en proceso. Así es contigo. Quizá hoy no entiendes por qué estás en este desierto. Quizá te preguntas por qué Dios está en silencio. Pero te digo algo, Él está trabajando en lo invisible. Cuando Dios parece callado, es porque está escribiendo el siguiente capítulo de tu historia. No desesperes, no te rindas, porque cuando el tiempo sea el correcto, su voz tronará como un relámpago, y lo que hoy ves como un estancamiento se convertirá en el testimonio de su gloria. Y es que Dios nunca pierde el control, aunque nosotros sintamos que todo se está desmoronando. Mira la vida de José. Un sueño de grandeza en su corazón, pero un pozo fue su primer destino. Vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, olvidado en una cárcel. A simple vista, parecía que Dios había cerrado el libro de su historia. Tal vez, en las noches frías de prisión, José miraba al cielo y se preguntaba: Señor, ¿dónde estás? Me diste un sueño, pero todo lo que veo es oscuridad. Y quizás tú te has hecho la misma pregunta. Tal vez Dios te dio una promesa, pero en lugar de ver su cumplimiento, todo a tu alrededor parece ir en la dirección contraria. Pero escucha esto, lo que parecía un final para José era solo el escenario donde Dios lo estaba posicionando. Sin la traición, nunca habría llegado a Egipto. Sin la prisión, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Sin el proceso, nunca habría llegado al palacio. Es porque Dios no improvisa. Cuando sientes que estás en el fondo, Él ya tiene preparada la escalera. Cuando crees que tu historia terminó, Él ya escribió el siguiente capítulo. Lo que hoy es dolor,
mañana será testimonio. Así que no te atrevas a renunciar ahora. No creas la mentira de que todo está perdido, porque cuando Dios promete, Él cumple. Y cuando menos lo esperes, su favor irrumpirá en tu vida y verás que todo lo que pasaste tenía un propósito. Y es que Dios nunca pierde el control, aunque nosotros sintamos que todo se está desmoronando. Mira la vida de José, un sueño de grandeza en su corazón, pero un pozo fue su primer destino. Vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, olvidado en una cárcel. A simple vista, parecía que Dios había cerrado el libro de su historia. Tal vez, en las noches frías de prisión, José miraba al cielo y se preguntaba: Señor, ¿dónde estás? Me diste un sueño, pero todo lo que veo es oscuridad. Y quizás tú te has hecho la misma pregunta. Tal vez Dios te dio una promesa, pero en lugar de ver su cumplimiento, todo a tu alrededor parece ir en la dirección contraria. Pero escucha esto: lo que parecía un final para José era solo el escenario donde Dios lo estaba posicionando. Sin la traición, nunca habría llegado a Egipto. Sin la prisión, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Sin el proceso, nunca habría llegado al palacio. Es porque Dios no improvisa. Cuando sientes que estás en el fondo, Él ya tiene preparada la escalera. Cuando crees que tu historia terminó, Él ya escribió el siguiente capítulo. Lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Así que no te atrevas a renunciar ahora. No creas la mentira de que todo está perdido, porque cuando Dios promete, Él cumple. Y cuando menos lo esperes, su favor irrumpirá en tu vida y verás que todo lo que pasaste tenía un propósito. Y cuando Dios actúa, no lo hace a medias, no da bendiciones incompletas, no responde de forma limitada. Cuando Él se mueve, lo hace con poder, con autoridad, con un propósito que sacude los cimientos de tu vida. Recuerda esto: cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, parecía que su sueño había muerto. Cuando fue encarcelado injustamente por algo que no hizo, parecía que todo había terminado. Pero lo que José no sabía era que Dios estaba tejiendo una historia mucho más grande. Porque en un solo día, en un solo instante, José pasó de ser prisionero a ser gobernador de Egipto, de estar en la oscuridad de una celda a estar en la luz del palacio más grande de su tiempo. Lo que el enemigo usó para hacerle daño, Dios lo transformó en un testimonio de gloria. Y eso es exactamente lo que Dios hará contigo. La prueba que hoy parece insoportable, el dolor que hoy parece injusto, la espera que hoy parece interminable, serán el escenario perfecto para que Dios se glorifique en tu vida. No te desesperes en la prisión, porque el palacio te está esperando. No llores por lo que perdiste, porque lo que Dios traerá será mucho más grande. No te quedes atrapado en la angustia. Aquí está la clave. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. No es cuando tú quieres, es cuando Él sabe que es perfecto. Y en ese proceso de espera, en ese tiempo donde parece que nada sucede, Dios está trabajando. Mira cómo funciona el oro.
no se purifica en la comodidad, no se refina en tiempos fáciles. El oro se vuelve puro en el fuego. Cuanto más intenso el fuego, más brillante es el oro. Y asimismo, cuanto más intensa sea tu prueba, más grande será el propósito que Dios tiene para ti. Mira a Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de convertirse en el libertador de su pueblo. Mira a David. Pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono que Dios ya le había prometido. Mira a Jesús. Antes de la resurrección vino la cruz. La espera no es un castigo, es un entrenamiento. Dios no te ha olvidado. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no ha cancelado su promesa. Si sigues en el proceso, es porque hay algo dentro de ti que todavía necesita ser formado. Porque cuando Dios te bendiga, no quiere que la bendición te destruya. Cuando Dios te eleve, no quiere que el orgullo te derrumbe. Cuando Dios te abra las puertas, quiere que estés listo para atravesarlas. Y esa es la razón por la que estás en este proceso. Dios no te ha dejado atrás. Dios te está preparando. No estás estancado, estás en entrenamiento. No estás en pausa, estás en desarrollo. Así que sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando, porque el Dios que te prometió es el Dios que cumplirá. Y cuando llegue el momento, cuando Dios diga, ahora es tiempo, todo cambiará en un instante. La puerta que parecía cerrada se abrirá sin esfuerzo. La respuesta que parecía imposible llegará de repente. Lo que te costó años entender, lo verás con claridad en un solo día. Porque Dios no necesita meses ni años para cambiar una historia. Él puede hacerlo en un instante, un llamado, una oportunidad, un encuentro divino. Y todo por lo que lloraste, todo lo que no entendiste, de repente cobrará sentido. Es como un rompecabezas. Durante el proceso, las piezas parecen desordenadas, sin sentido, sin conexión. Pero cuando Dios termina su obra, te das cuenta de que cada pieza tenía su lugar. Cada prueba, cada lágrima, cada espera era necesaria para completar el cuadro perfecto que Él había diseñado para tu vida. Por eso, no te desesperes en la espera. No dudes en el silencio. No renuncies en el proceso. Porque lo que Dios prometió, lo cumplirá. Y cuando lo haga, entenderás por qué tardó. Lo entenderás cuando veas que lo que Dios tenía para ti era más grande de lo que tú imaginaste. Que su plan era mejor que el tuyo. Que su tiempo era perfecto. Porque si te lo hubiera dado antes, no habrías estado listo para recibirlo. Así que hoy te digo, sigue confiando. Porque cuando menos lo esperes, cuando ya no tengas fuerzas, cuando pienses que todo ha terminado, Dios aparecerá y hará lo que solo Él puede hacer. Y cuando Dios lo haga, cuando el milagro llegue, cuando la promesa se cumpla, entonces mirarás atrás y dirás, ahora lo entiendo. Ahora veo la mano de Dios en cada detalle. Ahora comprendo por qué me hizo esperar, por qué cerró esa puerta, por qué permitió aquel. Porque lo que parecía un retraso era, en realidad, una protección. Lo que parecía una pérdida era, en verdad, una preparación. Dios nunca llega tarde, y cuando Él se mueve, todo cobra sentido.
Tal vez hoy sigues en la sala de espera, mirando el reloj, sintiendo que el tiempo pasa y que nada cambia. Tal vez ves a otros avanzar mientras tú sigues estancado en el mismo. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado atrás. Dios te está preparando. Porque cuando Dios responde, lo hace de manera sobrenatural. No llega con respuestas a medias ni con bendiciones incompletas. No te da lo que es suficiente, sino lo que es abundante. No te entrega algo pequeño, sino algo que sobrepasa tu entendimiento. Así que resiste un poco más. No abandones la fe ahora, porque estás más cerca de lo que crees. Tu historia no termina en la espera. Tu testimonio no se detiene en el proceso. Lo mejor está por venir, y cuando llegue, entenderás que todo valió la pena.